hemos patentado un simulador solar que básicamente es una especie de lámpara la cual nos permite iluminar una superficie con la irradiancia del Sol, digamos, con la misma potencia que nos llega del Sol a la superficie de la Tierra, de tal forma que tiene su mismo contenido espectral, es decir, tiene pues la misma proporción en rojo que en verde, que en azul. Los simuladores solares los hay en el mercado, pero suelen ser muy grandes, suelen ser muy costosos, es decir, necesitan un desembolso de dinero sustancial, y además tienen un mantenimiento, tienen una durabilidad de ciertos componentes, tienen un tratamiento delicado, con lo cual al final la motivación es cubrir un nicho de mercado, por llamarlo de alguna manera, cubrir esa necesidad de laboratorios pequeños que necesiten algo para caracterizar dispositivos, que sea de bajo coste, que sea portátil, que puedan hacer pruebas simultáneas, que puedan desplazarlo de un laboratorio a otro. Las aplicaciones de este simulador son bastante variadas. En origen nosotros lo pensamos porque aquí trabajamos con celdas solares, caracterizándolas y demás, porque al final la celda solar coge luz y la transforma, digamos, en electricidad. Entonces, para saber cómo de buena o de mala es una celda solar, pues necesitamos una luz estable y, según los estándares, pues una luz que se asemeje al Sol. Lo que pasa es que luego hemos descubierto que hay otras aplicaciones también, como puede ser empresas de ingeniería textil, por ejemplo, que nos han preguntado acerca de cómo analizar esos tejidos, cómo se comportan los tejidos frente a la luz, o incluso a nivel de plantas, cómo una planta puede crecer de forma distinta según reciba, no sé, más luz ultravioleta, por ejemplo, o más luz roja. Este simulador solar no da solo el sol, por así decirlo, sino que podemos poner porcentajes de sol, es decir, a un 20%, a un 70%, a un 50%, y crear nosotros nuestro propio espectro. Es decir, quiero tanta intensidad de rojo, tanta de verde y un poquito de ultravioleta, un poquito de infrarrojo. Es un poquito lo que distingue a este simulador de los más típicos comerciales, digamos. Con lo cual, al final, teniendo de base la aplicación muy concreta y muy cerrada de caracterizar celdas solares, digamos que al final se nos ha ampliado mucho a cualquier aplicación que necesite de una luz o necesite de la comprobación de cómo reacciona un material a cierto tipo de luz.